Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar adecuadamente los tipos de inputs y la etiqueta label. Es normal que las personas que están empezando en HTML al momento de hacer formularios se confundan al utilizar estas etiquetas. Y es normal, son un poco confusas al principio, ya que inputs tiene muchísimos tipos de inputs y label es una etiqueta que puede ser un poco extraña al principio. Así que en el video de hoy vamos a explicar cómo se utilizan estas etiquetas adecuadamente. Así que sin más que decir, pasemos con el video. Bueno muchachos, pues ya estamos aquí en nuestro Visual Studio Code. Así que lo primero que haré va a ser crear el archivo index.html para empezar a hacer esto. Voy a crear una estructura HTML que se hace muy sencillamente con un signo de exclamación hacia abajo, un enter y nos aparece toda esta vuelta. Así que en título le voy a poner como label y inputs. Ahora, si queremos hacer un formulario, lo primero que debemos hacer es decirle a HTML de que queremos hacer un formulario. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos fácilmente con una etiqueta. La etiqueta en cuestión se llama form. La etiqueta form o con la etiqueta form lo que estamos haciendo es diciéndole a HTML como: hey parcero, aquí nosotros vamos a hacer un formulario, ¿sí o no? Entonces, para que usted no se azare si ve que ponemos muchas vueltas, entonces HTML ya dice: ah, bueno, hágale, todo bien, ¿sí o qué? Entonces ya sabemos de que aquí vamos a hacer un formulario. Los formularios pueden hacerse de diversas maneras. Como ya sabemos, lo principal que debe tener un formulario es un input. Que un input no es más sino la forma en la que le vamos a pedir información al usuario. Como podemos ver, hay muchísimos tipos de inputs. Ahí está el tipo texto, está también el tipo button, el tipo checkbox, color, date, un mero poco de inputs, ¿sí o qué? Los más normales aquí para hacer formularios es el tipo text. También es el input de tipo, no sé, email. El input también del tipo, no sé, date, por ejemplo. Entonces le damos el control S y nos vamos aquí y como podemos ver aparecen estas vueltas. Estas vueltas que se supone que ahí el usuario puede darnos información a nosotros. Pero obviamente así no lo vamos a hacer, es muy poco profesional y se ve una porquería. Entonces así no lo vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer para crear un formulario así chimba, así melo, es utilizar una etiqueta label. Básicamente, label es una etiqueta específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una etiqueta que se utiliza para especificar algo dentro de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero con esto? A que label va a definir una característica única de algún elemento. Esto suena muy técnico, ¿no? Pero realmente es una huevonada. Label tiene un atributo. El atributo de label es for. Una vez nosotros pongamos label con el atributo for, aquí dentro del for tenemos que decir para qué vamos a destinar a label. Label puede ser una imagen, label puede ser un video, un párrafo, un texto, puede ser de todo. En nuestro caso, como lo queremos para un formulario, vamos a poner cualquier cosa, por ejemplo, nombre. Lo que le estamos diciendo a nuestro label es de que va a ser utilizada para que el usuario nos proporcione su nombre. Para nada más. El usuario tiene que poner en donde dice nombre sí o sí su nombre, porque si no lo hace, pues no va a servir. Aparte de eso, hay que ser obediente. Entonces aquí le voy a poner: ponme tu nombre. ¿Sí o no? Listo. Le doy en control S y si nos vamos aquí podemos ver ponme tu nombre. Hey, parce, pero qué putas, esto es un párrafo y ya. Puede ser, pero si nos vamos aquí, bueno, pues vemos que es un simple label. Esta es la primera parte para hacer un formulario chimba, el label. Después del label, ¿qué es lo que sigue? Después del label sigue lo que vimos anteriormente, que son los inputs. Entonces, como vimos, hay mero poco de inputs, o sea, inputs hay de todos los colores y tipos. En mi caso, yo voy a utilizar el tipo texto. Bueno, para este caso en específico debe utilizarse el tipo texto porque
es el único input que nos permite copiar algo, así que vamos a utilizar el tipo texto. Entonces le doy en control S y listo, ahí como podemos ver aparece ponme tu nombre y esta vuelta. Pero vamos a ver algo, cuando yo le doy clic al poneme tu nombre, podemos ver que no pasa un culo. ¿Qué? ¿Por qué no pasa un culo? Yo quiero que cuando yo le dé en ponme tu nombre me aparezca así para yo poder copiarle mi nombre. Y esto, amiguitos míos, sucede porque no le hemos puesto al input que haga eso. ¿Cómo podemos hacer o decirle al input que haga eso? Con un identificador. El identificador es un elemento único que va a tener nuestra etiqueta de input. Así que si yo le doy, por ejemplo, ID, que es la etiqueta para poner una identificación, pues puedo poner cualquier vuelta como poneme tu nombre. Le doy el control S y se supone de que si yo le doy aquí, ya, pues no pasa eso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos trabajando con labels y con inputs, es menester, o sea, es completamente obligatorio que el nombre del for del label sea el mismo que el del ID del input. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en vez de poner esta parla, poneme tu nombre, pongo simplemente nombre, porque nombre es el mismo nombre que tiene el for. Ok, esto puede parecer un poco extraño al principio, pero créanme que es mera chimba. Así que yo le doy en control S y regreso. No ha cambiado un culo, pero si vemos y le toco aquí en poneme tu nombre, ahora se selecciona completamente el input de tipo texto. Y aquí yo le puedo poner lo que sea, como mera chimba. Sí o qué. Y listo. Pero esto está un poco vacío, ¿no? Como, sí, poneme tu nombre y qué. O sea, esto es muy aburrido ponerlo así. Entonces los inputs afortunadamente tienen un atributo que nos permite darle un ejemplo al usuario de qué es lo que debe hacer en cierta parte de nuestro proyecto. Esto se hace con el placeholder. Que el placeholder es básicamente un texto de ejemplo para los inputs de tipo texto. ¿Cómo así? Tranquilos. Si al placeholder yo le pongo OE peludo y le doy control S, aquí podemos ver de que wow, aparece un OE peludo. Bueno, pero mi nombre no es OE peludo, no importa. Si yo le doy poneme tu nombre y yo le pongo perro, podemos ver que desaparece el OE peludo porque es un texto de ejemplo de lo que debe ir por dentro. Así que yo le puedo poner, por ejemplo, el mamada, control S y podemos ver, poneme tu nombre mamada, listo, yo le doy el nombre mamada, sí o qué. Entonces así podemos ir jugando con los inputs y con los labels, pero es importante saber esto, el label debe tener un atributo for, el atributo for debe tener el nombre de lo que el usuario debe hacer. Este mismo nombre que si lo ponemos aquí debe ser el mismo nombre del ID que tiene el input. Pero bueno, esto suena un poco extraño, así que voy a ponerle aquí algo un poco más profesional como tu nombre. ¿Sí o qué? 1, 2, 3, tu nombre. Y vamos a copiar esto simplemente. Así que llego y copio el de este. Y listo. Ahora los copio, control S, me voy aquí y ¡ay, gonorrea! ¿Qué sucedió aquí? Pues todo bien, todo bien. Si queremos que los labels o los inputs o la vuelta que estemos haciendo del formulario se vea organizada, lo que debemos hacer es ponerle una etiqueta llamada BR. Le damos en control S y como podemos ver aquí ya se organiza y vamos a hacer lo mismo aquí, BR, control S y ya se organiza. Que el BR no es más sino un espacio y listo. Entonces le damos en control C, control V para que hayan dos espacios y se vea bien chimba. Ahora vamos a cambiarle, no sé, entonces este label en vez de ponerme nombre, pongámosle apellido. Pero ahora si yo le doy clic a tu apellido, pues se va a seleccionar evidentemente apellido. Pero ¿qué pasa por ejemplo en este? Que todavía tiene ponme tu nombre y todavía tiene la identificación de nombre. Si yo le doy aquí, podemos ver que se selecciona la parte de arriba.
Entonces si yo empiezo a copiar, pum, 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 se copia el de arriba y no el de abajo. Esto sucede obviamente porque no le hemos cambiado el nombre a este label. Así que en vez de ponerle nombre, como todos así bien básico, vamos a ponerle nacimiento. For el ID también nacimiento. Y aquí en vez de tipo texto le vamos a poner tipo date, que es la fecha para el nacimiento. Como podemos ver, aquí ya está. En este caso el placeholder vale verga porque vamos a utilizar es una fecha y en las fechas no utilizamos el placeholder. Así que a este parcero le podemos decir pal highlights. Andate pa'l highlight, ruleadísimo, pa'l highlight, tontito. Y aquí como podemos ver ya está todo. Poneme tu nombre, entonces yo le pongo tu madre, así. Sapo, que nació el 11 de septiembre del 2001. Le pongo una escalera así. Cuando ustedes ya quieran terminar el formulario, ustedes deben poner un input, pero no un input de tipo texto o date o nada, sino un input de tipo submit, que submit es básicamente subir. Entonces le damos en control S y aparece este botoncito que se dice enviar. No es necesario que a este input le pongan un label, es si quieren realmente, pero no es necesario porque este submit es único, o sea, solamente debe de haber uno en los formularios. Entonces, pues yo puedo poner lo que sea, tu nombre, por ejemplo, su madre sapo, aquí se autocompletó y le doy en enviar, pum, y listo. Aquí se enviaría si estuviera vinculado evidentemente con algún servidor JavaScript, aparecería una alerta que diga como hola o gracias, o con un SQL se enviaría directamente al servidor, pero como es solamente HTML pues no ocurre absolutamente nada de eso. Así que listo, así nosotros podemos hacer de una forma muy fácil y rápida algunos formularios por si no sabían. Adiós.